Gracias por seguir en nuestra sintonía. Somos Central de Noticias al amanecer y a las 9 de la mañana con 9 minutos ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Hoy tenemos como invitado al director general de Fundasalva, Dionisio Guerrero, con quien estaremos hablando acerca del Día Internacional para la Tolerancia. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Muy buenos días y estamos complacidos de la invitación. Perfecto, vamos a tratar de conversar un poco acerca de por qué debemos nosotros como personas, no solamente como salvadoreños, sino en general todos los seres humanos, tener, digamos, un contacto especial o la idea de qué es la tolerancia. Sí, yo creo que en primer lugar, como salvadoreños que somos todos, tenemos que comprometernos como sociedad, comprometernos como sociedad para ir manejando la tolerancia que sea parte de nuestra vida. No solo aspecto dentro de una familia, sino que tenemos que desarrollar la tolerancia en nuestro trabajo, en las horas laborales, con la propia familia, con nuestros amigos, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Yo creo que si poco a poco vamos manejando la parte de la tolerancia, podríamos llegar a ser cada día mejores seres humanos, claro, y tener cada día una mejor sociedad. Si tú te das cuenta, hoy en día la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está 100% deprimida, claro, está 100% agresiva, y es el resultado lo que vemos todos los días en nuestro país. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro país. Pero las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Si nosotros hacemos gente de cambio y empezamos tal vez a trabajar la tolerancia con nuestros hijos, en nuestra familia, en los colegios, en las escuelas, posteriormente en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, cada día la sociedad va a ir cambiando. Ahora bien, este cambio no es un cambio de la noche para la mañana, sino que es un cambio que verdaderamente lleva tiempo, pero es de empezar ya, es de empezar ya, porque sinceramente no podemos continuar con esta situación, sino que cada día tenemos que, como seres humanos, ir perfeccionando, ir cambiando. Sin duda alguna, yo no conozco la realidad de otros países, sinceramente, Dionisio, pero considero que en nuestro país es muy fácil perder la tolerancia. De repente aquellos que afortunadamente tenemos en nuestro propio vehículo, en las calles, el tema del tráfico, el tema del tránsito, o aquellas personas que incluso van en el transporte colectivo, de repente, insisto, perdemos la paciencia, perdemos la tolerancia rápidamente. El tema incluso de la misma convulsión de la violencia social de nuestro país, que lleva a que los mismos vecinos, con el de la par, con el del frente, estemos ahí en discusiones bien tremendas. Por eso digo, quizás en una sociedad como la nuestra hay más condiciones para perder la tolerancia. Sí, vos tocaste un tema muy importante, últimamente hemos perdido hasta la paciencia con nuestro propio vecino. Ya no se diga cuando salimos a la calle a enfrentar este duro tráfico de todos los días, sí, que es ya un diario vivir. Es de irnos acostumbrando, es de irnos asimilando las circunstancias de nuestro país, es de ir practicando bastante la misma tolerancia aún en el tráfico. Fíjate, claro, yo creo que el tráfico es el primer ente, es el desayuno que tenemos, el preámbulo para llegar a nuestros trabajos, pero ya llegamos con una paciencia cero a nuestros trabajos, o nuestros hijos ya llegan con paciencia cero a sus escuelas, no nos podemos desarrollar como seres humanos civilizados que tenemos que ser. Los salvadoreños estamos en una época que verdaderamente tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar por las buenas o por las buenas. Ya no podemos seguir en esta situación, sino que tenemos que ser parte de cambio, tenemos que salir y trascender, esa es la palabra que tenemos que manejar. Es trascender como seres humanos y como salvadoreños que somos. Ya no podemos estar como estamos ahorita, sino que verdaderamente el mismo pueblo, el mismo salvadoreño, está pidiendo a gritos que ya no se puede seguir así. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros. Acuérdense de que es 100% personal todo cambio. Tenemos que empezar a manejar la tolerancia desde el hogar, desde ahí se nace todo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, y posteriormente salir a laborar normalmente. Poco a poco vamos a ir cambiando, pero esto, como les digo, es un proceso de tiempo, lleva años para que empecemos a cambiar, pero es bueno de que empecemos desde ya.
Hay una carta, podríamos llamar allá por el año de 1995, donde la UNESCO da a conocer algunos de los principios básicos sobre la tolerancia. De hecho, es una declaración sobre los principios básicos de la tolerancia, en donde hacía hincapié donde debe existir, digamos, a la base de la tolerancia, el respeto por las diferencias. Que de donde de repente surgen, digamos, esos factores, o es la chispa, digamos, quizás detonante para perder la razón, perder los estribos y pasar, digamos, a otros aspectos de la intolerancia, donde prácticamente llegamos a la violencia incluso. Correcto. La tolerancia pues es parte de los derechos humanos fundamentales de la persona. Si empezamos desde ahí, lo tomamos como base, pues teníamos que empezar a trabajar desde los principios básicos que tenemos cada uno de nosotros. En el sentido, como tú decís, pues ir cambiando a esas personas, pues, ¿vea? Para que la tolerancia después no se convierta en violencia, que es lo que tenemos hoy en día pues aquí en nuestro país, ¿vea? Tenemos que trabajar por las nuevas generaciones. Yo creo que hoy en día pues a quien tenemos que apostarle son a estos jóvenes que vienen empujando, porque claro, dentro de poco ellos van a tomar las decisiones de su propio futuro. Ahora bien, tiene que ser jóvenes que verdaderamente tienen que ser 100% acorde a la realidad nacional. Hay que hacerles enseñar de que lo que cuesta vale y se trabaja por toda la vida. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, las cosas se hacen a lo largo de toda una vida. Hay que enseñarles a estos jóvenes de poder trascender en sus vidas, de que la única salida que verdaderamente tienen es la educación y la superación personal. Aún esto, la tolerancia tiene que ser base en las vidas personales de ellos, porque algún día van a tener que llegar a convivir con más personas, claro, de diferente pensamiento, sí, de diferente ideología, de diferente religión. Entonces, a raíz de eso, pues ellos tienen que desarrollar la tolerancia como base fundamental de sus vidas. Hay, digamos, Dionisio, algunos factores extras o factores adicionales del diario vivir de las personas o de nuestra sociedad misma que, digamos, influyan para ser intolerantes? Sí, realmente sí. Pues en El Salvador, pues como está un poco, pues el ambiente, la atmósfera está un poco contaminada, pues puede influir bastantes cosas. Uno, pues, es el diario vivir, la desintegración familiar, que hoy en día sí, es bien habitual, pues hay pues divorcios, pues los padres tienen que abandonar sus hogares para irse a otro país para buscar un mejor vivir para ellos, o la misma violencia lastimosamente pues los ha eliminado. Pues, a raíz de eso tenemos unos jóvenes vulnerables, sí. Entonces desde mi punto de vista quienes tenemos que trabajar son a estos chicos, a estos hipotes que verdaderamente pues es la base de nuestro país. A ellos hay que empezarlos a educar para de aquí a un tiempo sea la sociedad salvadoreña un cambio pues verdaderamente en nuestro país. Tenemos que enfocarnos en El Salvador. Ante todo somos salvadoreños y no tenemos que fijarnos en nuestros vecinos ahorita, sino que fijarnos en nuestro propio país y si se puede después pues poder trascender. Nosotros, Dionisio, conocemos, lo decía al inicio, usted nos visita de Fundasalva y reconocemos, digamos, a esta ONG como una de las organizaciones que abandera, digamos, la lucha por la rehabilitación de las personas que por cualquier motivo, digamos, han caído en el uso descontrolado del alcohol y de las drogas. ¿Por qué hago esta mención de Fundasalva? Porque estos también, digamos, son otros de los motivos que nos llevan, digamos, a la práctica de la intolerancia. Correcto, cuando ya tocamos la intolerancia al alcohol y a otras drogas, pues sí podemos tocar pues un tema muy especial. Sabemos de que hoy en día pues el alcohol pues es un ente pues que la gente ocupa como para salir de sus problemas, exacto, como para huir de algún problema personal. Fundasalva les puede decir que verdaderamente ese no es la razón y la salida de sus problemas, sino que verdaderamente es la conciencia personal. El ir sentando sus bases poco a poco para que ellos no busquen un medio extra para salir. Los problemas se enfrentan como Dios manda, se enfrentan con los buenos valores que somos fundamentados. Ahora, tocando un poco de estadísticas, pues por la misma intolerancia al alcohol tenemos más de 3.3 millones de muertes al año a nivel mundial por causas del alcohol. Eso quiere decir, si nosotros trabajáramos en nuestra familia, en nuestros hijos, la intolerancia y enseñarlos a educar pues, desde un inicio,
de que el alcohol, las drogas, pues son causas fatales para nuestras vidas, pues nos podemos ahorrar bastante cosas. Hay un tema sin duda alguna clave específico y usted ya lo mencionaba y quisiera que ahondáramos un poco en esto, es el tema de la educación desde la casa, la educación desde el hogar. De sobra, digamos, quizás sabemos que los niños son unas esponjitas, que si ven que la mamá le grita al papá y si el papá responde con golpes hacia la madre, digamos, ya vamos generando estos temas de odio, estos temas de intolerancia. Pero ¿cómo, digamos, generar conciencia en los padres y madres de familia o en el abuelo, en el tío que nos está viendo, para ir inculcando desde el hogar, desde la casa, estos buenos valores? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es el ejemplo, padres de familia. Yo creo que nosotros, pues como padres de familia que somos, tenemos que dar el ejemplo. Sabemos que nuestros hijos, pues verdaderamente, como tú decís, son una esponja. Todo lo que miren a casa, todo lo que hay en la casa, lo van a replicar a su escuela, a su colegio y a la vida normal que llevan. Entonces, como padres de familia, tenemos el compromiso y la obligación y el deber de enseñarles a nuestros hijos, pues, a educarlos. No le tenemos que echar la culpa al maestro en el colegio, sino que el maestro se encarga de enseñarles las matemáticas, las ciencias, la religión y otras materias. La parte fundamental y espiritual y los valores se los enseñamos nosotros como padres. En el colegio se lo replican y lo fortalecen un poco más. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que cuando ellos cumplan 18 años y vayan a la universidad, se sepan defender, puedan decir no. Eso es muy importante, enseñarles para decir no. Es ahí donde entra pues todo lo que hemos venido hablando pues de la tolerancia y que ellos sean tolerables aún al medio ambiente de sus amigos, porque hoy en día esos grupos de amigos a veces pueden ser muy contaminantes en la vida de ellos. Hablábamos también que esta declaración sobre los principios de la tolerancia en sí misma, es un derecho fundamental que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Ya tenemos, digamos, inherentemente el tema de el derecho a la tolerancia. Pero si hablamos un poco del marco legal, digamos, que existen en nuestro país, ¿hay o no leyes que faciliten la promulgación de este derecho? ¿O hay o no hay leyes en nuestro país que, digamos, que nos defiendan de los intolerantes? Bueno, si tocamos pues el marco legal, a donde podríamos referirnos son los derechos humanos. Yo creo que dentro de los derechos humanos pues ahí entra la tolerancia y ahí nos podemos remitir pues y ver que verdaderamente sí se rige eso. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos no solo hablamos del derecho humano a la persona, a las necesidades, a los deberes, a lo que verdaderamente tiene que tener la calidad humana en la persona, sino que hablamos de derechos humanos como la tolerancia y otros derechos humanos, ¿vea? La convivencia pacífica, pues al derecho del alimento, al derecho de la salud, al derecho, pues, en fin, de muchas cosas aquí en el país. Yo creo que El Salvador, pues, está en un buen momento, pues, está en un momento donde verdaderamente tenemos que cambiar sí o sí. Y ese cambio, pues, yo creo de que tenemos que empezarlo, como te comenté al inicio, con las nuevas generaciones. Ahora bien, como padre, como maestro, como gobernantes, tenemos la obligación, pues verdaderamente como país, unirnos, ser una sola voz contra esto, porque como les digo, antemano somos salvadoreños y tenemos que velar por nuestros propios intereses. Para ya casi ir finalizando esta entrevista, Dionisio, me llama mucho la atención cómo de repente la intolerancia puede hasta justificarse. Básicamente por temas como culturales, como el machismo, como la religión, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, pero también debemos ir quitando, digamos, de nosotros esas barreras culturales, esas barreras históricas que trae nuestra cultura, para ir, digamos, siendo una sociedad un poco más equitativa, un poco más justa y, por supuesto, más tolerante. Ok, en este aspecto verdaderamente pues la tolerancia, si lo vemos como país y como régimen y como gran sociedad, tenemos que ampliarla de la mejor manera. Tú sabes que hay reglamentos, hay leyes pues que regulan pues a la sociedad salvadoreña. Dentro de ellas pues tenemos que ver verdaderamente cuáles son las leyes que tienen tolerancia para regular pues al ser humano. En este caso pues tenemos que ser tolerantes con nuestra propia sociedad. Exacto. Como decíamos al inicio, con
nuestros vecinos, pues con aquellas personas que tal vez no comulgan nuestro propio pensamiento, ¿vea? Y convivir pacíficamente. Claro. Yo creo que ese sería el primer paso que tenemos que dar, ¿vea? Para llevar, ya no podemos estarnos tirando piedras prácticamente, ¿vea? No podemos estar en los años anteriores, sino que tenemos que trascender, esa es la palabra que tenemos que manejar. Y trascender de la mejor manera, para que seamos cada día pueblos un poco más libres, más liberados, pues de toda aquella atadura que viene desde hace años. Y por supuesto, Dionisio, no podemos finalizar sin antes hablar brevemente con respecto a Fundasalva y por supuesto poner a la disposición de la población lo que ustedes realizan. Cómo no, la Fundación Antidroga de El Salvador pues tiene más de 27 años de experiencia de existir y está al servicio de todos los salvadoreños. En estos últimos años pues la Fundación ha tenido un giro en el sentido de que se ha comprometido 100% con los jóvenes en la prevención. A raíz de eso, pues, se ha comprometido la Fundación, pues, a tener programas exactamente a donde tiene que trascender el joven y a ser jóvenes emprendedores. Ese emprendedurismo que tenemos que desarrollarnos. A veces hay jóvenes que van a la universidad a estudiar por obligación, porque sus papás lo exigen o porque toda la gente va a la universidad. Una carrera que no quieren. Pero no se ha descubierto verdaderamente cuál es ese don, esa habilidad, ese talento que tiene para salir adelante. Yo los invito a todos los padres de familia que descubramos a estos jóvenes cuál es ese talento que tienen. Todos tenemos un talento que nos ha regalado Dios. Claro. Entonces ese talento y el deber es para nuestros padres, para descubrirlo, para que ellos sean emprendedores 100%. Y compartimos también, amigo televidente, usted lo puede ver al pie de nuestra pantalla, los contactos de Fundasalva, el 2132-3400, por supuesto a través de las redes sociales en Facebook Fundasalva y el www.fundasalva.org.sv. Agradecemos muchísimo al director general de Fundasalva, Dionisio Guerrero, por compartir este tiempo con Central de Noticias. Bueno, agradeciéndole a ustedes, muchísimas gracias y poniendo a la orden pues cualquier cosa para el futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Y a usted